Entonces, bueno, la definición de un ángulo es una medida de la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de circunferencia. La verdad es que el nombre más propio de definir de este concepto sería ángulo central si es que lo estamos refiriendo a una circunferencia. Ahí tengo una circunferencia en la que ubico el centro, dibujo un par de radios. Y entre ese par de radios está comprendido un arco de circunferencia, que es una porción de la circunferencia que está dibujado en color verde, ¿verdad? Entonces el ángulo es una forma de medir esta abertura. El arco de circunferencia es una cosa diferente. Están relacionadas, pero son cosas diferentes. Van de la mano, pero son cosas diferentes. A lo que me refiero es a lo siguiente. ¿En qué unidades se miden usualmente los ángulos? En grados, ¿verdad? Entonces, digamos que ese ángulo alfa es de, pues, unos 80 grados. ¿Cuánto valdría la longitud del arco de circunferencia comprendido entre esos dos radios correspondiente a ese ángulo de 80 grados? ¿Cuánto mediría esa longitud? Bueno, no lo puedo precisar, necesitaría saber la longitud del radio, ¿sí? Pero supongamos que para esa circunferencia con ese radio, la longitud es de 5 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si tengo un ángulo de 40 grados? Para esa misma circunferencia, ¿cuánto mediría la longitud del arco comprendido o correspondiente a un ángulo de 40 grados? 2.5 centímetros. Y si más bien tuviera un ángulo de 160 grados, el arco comprendido en ese caso sería 10 centímetros. En otras palabras, el ángulo es algo que está muy relacionado con el arco de circunferencia, pero son cosas diferentes. Uno me indica qué tan amplia es la abertura, por decirlo de alguna manera, y otro es qué tan larga es la longitud del arco, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de un ángulo. Sin embargo, los grados no son la única forma en la que se define, en la que se miden los ángulos. Para empezar, ¿qué es un grado? ¿Cómo se definiría un grado? ¿O a qué corresponde un grado? Un grado es el ángulo al que les corresponde un arco que mide qué fracción de toda la circunferencia. ¿Qué relación habrá? El arco que le corresponde. Bueno, sabemos que es un ángulo muy cerrado, ¿no? Imagínense ustedes que tenemos una pizza, voy a hablar mucho de pizzas, espero que no tengan hambre, utilizo siempre las pizzas para hablar de este tema, y que le vamos a sacar 360 rebanadas. No, maestro, no, pues mejor compre más pizzas, ¿no? Eso no le llamo rebanadas, le llamo fideos, ¿no? Van a quedar muy angostas. Bueno, si rebanar entre 660 partes iguales, entonces cada una de esas partes tendría un ángulo de 1 grado. Entonces, es el ángulo al que le corresponde un 300, si es que existe la expresión un 360 de toda la circunferencia, ¿verdad? Pero esa no es la única forma en la que se miden los ángulos. ¿Por qué a quién se le ocurrió dividir la circunferencia en 360 grados? ¿Por qué no 500 grados o 220 grados? ¿De dónde viene ese 360 grados? Viene del sistema de numeración babilonio. Esto nos viene desde los babilonios. Y de los babilonios también viene el dividir las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos, porque su base de numeración era el 60. Sí, entonces, pero hay luego complicaciones entre ese sistema de numeración y el nuestro, que es un sistema de numeración decimal, y por eso tal vez se acuerdan que cuando estaban convirtiendo ángulos en fracción decimal a grados, minutos y segundos, luego era bastante complicado, había que multiplicar por 60, restarle la parte entera y luego volver a multiplicar por 60, que sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es una conversión entre dos sistemas de numeración, ¿verdad? Pero no todos los ángulos se miden de la misma manera, ¿sí? Entonces, en esa convención que utilizamos usualmente, el plano cartesiano que dividimos en cuatro cuadrantes, y de ahí viene el nombre de cuadrantes,
Entonces a cada cuadrante, en un plano cartesiano, ¿qué ángulo le corresponde? En cada cuadrante, ¿qué ángulo le corresponde? 90 grados, ¿verdad? Y hasta nos dicen en el primer cuadrante van los ángulos de 0 a 90, en el segundo de 90 a 180, luego de 180 a 270 y en el último cuadrante de 270 a 360 grados. Pero déjenme comentarles que hubo una intención de manejar una forma diferente de medir los ángulos. Algunos la utilizan, pero prácticamente está en desuso. Se llaman gradianes y consisten en dividir a la circunferencia, en vez de en 360 grados, dividirla en 400 grados. Si dividimos a toda la circunferencia en 400 grados, cada cuadrante, ¿cuántos gradianes tendría? 100, ¿no? Y entonces eso se parece más a este sistema de numeración que utilizamos. ¿Cuál es el símbolo de los gradianes? Pues 100 con una G volada. Así que 45 grados, ¿a cuántos gradianes corresponderían? 50 gradianes. Y entonces estamos viendo que estoy utilizando dos maneras diferentes de medir un ángulo. Y ustedes pues pueden comprobar que esto es cierto, ya que en las calculadoras todavía se conserva el uso de los gradianes. Cuando uno utiliza una calculadora científica, vienen tres maneras de medir los ángulos, ¿verdad? Arriba en el display de la calculadora, o tiene una G, o una D, o una R. Según el modelo de la calculadora, puede aparecer como gra, deg o rad, que corresponde a las tres formas de medir el ángulo. ¿En qué función tendría que utilizar para la forma en la que medimos los ángulos? 360 grados por circunferencia. ¿Qué función debería tener activada la calculadora? Luego en español nos confundimos y pensamos que debe ser G, porque suena a grados, pero no, en inglés grados no se dice gradation. ¿Cómo se dice grado en inglés? Degree. Entonces deg es la abreviatura de grado en inglés. Entonces es como debe estar si vamos a utilizar los ángulos como los manejamos comúnmente, porque si le ponemos la G es de gradianes. Y ustedes pueden comprobar, ustedes también tal vez se acuerdan que cada ángulo le corresponde uno y solo un valor de la función seno, coseno, tangente, que no nos vamos a meter con trigonometría, no se espanten. Y así, por ejemplo, si en la calculadora sacan el seno de 45 grados, la calculadora va a dar un valor de 0.7071, siempre y cuando la función esté en degree, en grados. Pero, por ejemplo, si ustedes cambian la función en la calculadora de degree o de a G o grad, entonces, no, así a grad, entonces ustedes pueden comprobar que el seno de 50 grados con esa función, que serían 50 gradianes, da el mismo valor, 0.7071. Realmente esto es un breviario cultural y los gradianes prácticamente no son utilizados. Aunque fue una buena intención, si están ustedes de acuerdo, un gradián sería un ángulo un poquito más chiquito que un grado. Son muy parecidos, pero ligeramente más chico. Porque en donde caben 360 grados, caben 400 gradianes. ¿Sí? En donde caben 100 grados, 90 grados caben 100 gradianes, entonces son ligeramente más chicos, pero casi no se utilizan. Vamos a hablar de la tercera unidad para medir ángulos, y con esa es en la que nos vamos a instalar, es la que vamos a utilizar más, y muy probablemente es la que resulta más chocante para ustedes, los radianes, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora el concepto de radianes.